del canal el flujo es uniforme, o a qué distancia aguas abajo de la compuerta el flujo vuelve a ser uniforme. Esto es lo que vamos a ver en la próxima clase, cómo calcular la longitud del perfil gradualmente variado. En este curso le vamos a decir, asuma que el canal es lo suficientemente largo para que entre el embalse y la compuerta en algún lugar ocurra flujo uniforme. O que el canal es lo suficientemente largo para que después de la compuerta el flujo sea uniforme. Ya para maestría y posgrado en hidráulica 2, que no es lo mismo que dar hidráulica 2 veces, entonces sí le dan la longitud del canal y usted tiene que empezar a encajar esos perfiles ahí. Si el perfil es más grande que la longitud del canal, entonces el caudal se empieza a afectar y a reducir hasta que se ajuste. Ya es un problema bastante serio de ensayo y error hasta que todo coincida. Pero aquí no le vamos a poner esa cosa porque se estudia de menos a más, y si usted entiende esa cosa, perfecto. Entonces son las cosas que yo he estado preguntando aquí. Solo que yo no los entiendo a veces a ustedes, porque el año pasado preguntó esto y el siguiente año pregunto esto. ¿Y qué creen que pasa a uno de cada 3 estudiantes? Calculan esta. Y a mí no me queda más remedio que ponerse a lo malo y después me dice, pero lo hice bien, califica el procedimiento. Digo, pero es que usted está contestando otras cosas. Es decir, ¿cuántas longitudes puedo preguntar aquí? 3. Entonces, con estos datos, ¿usted qué hace? Asume control en entrada. Y si le ocurrió esto, ya usted sabe analizar la caída. Esa es la solución. Pero, si esto no le ocurre, entonces es porque la pendiente, ¿cómo era? Porque era suave. Entonces, si la pendiente es suave, por aquí tenemos la Y crítica. Y por aquí tenemos la Y normal. ¿Y qué va a pasar? Aquí es Y normal. Y esto es un flujo rápidamente variado. Aquí tenemos reposo. ¿Y por qué? Porque este flujo es sub. ¿Y dónde va a estar el control? Aguas abajo. Así que el control va a estar por aquí. Esto va a ser Y crítica. A esto por aquí le llamamos YB, que es 0.72 Y crítica. Y esta distancia de aquí es de 3 a 10 veces Y crítico. Y aquí que vamos a tener un flujo rápidamente variado que no estudiamos en este curso porque ahí se meten unos efectos de aceleración interesantes. Pero ¿dónde está el control en un flujo sub? Aguas abajo. Entonces ya esto lo analizamos y ya sabemos cómo calcular la Y normal, cómo calcular el Q, que va a ser menos que el Q máximo. ¿Dónde calculamos esas cosas? Aquí en la caída. Ya ustedes saben cómo analizar una caída, ya hice un problema de ejemplo. Así es que, ¿qué va a pasar ahora? Aquí, bueno, tenemos flujo uniforme y la compuerta hace un efecto de represamiento. Vamos a tener un M1, un flujo gradualmente variado. Y aquí tenemos la Y después, y aquí vamos a tener la Y antes, y esto de aquí a aquí es la transición. Y para efectos prácticos en este curso le decimos, asuma que en la transición las pérdidas de energía son de presión. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el canal es lo suficientemente largo, por aquí el flujo va a ser ¿qué cosa? Uniforme. Así que él empieza con un M3, pero el M3 no puede llegar hasta acá arriba. ¿Cuál es el límite superior del M3? El M3 solamente puede llegar ¿hasta dónde? Hasta Y crítica. Así es que aquí se forma un resalto, flujo gradualmente variado, flujo rápidamente variado, y luego tenemos flujo uniforme. Esto es Y normal y esto es Y conjugada. ¿Y la Y conjugada de qué?
¿De esta o de esta? Y normal. De Y normal. Y esta Y conjugada tiene que ser mayor que esta, porque si esto me da más chico que esto, si nos da tiempo el semestre, vamos a encontrar que el resalto se ahoga, porque si esto me da más chico que esto, el resalto se tendría que formar ¿a dónde? Antes de la compuerta, pero la compuerta se lo impide. Entonces tendremos una descarga ahogada en la compuerta. Así que esto es suponiendo que esto sea más grande que esto. ¿Y cómo llegamos al control? Aparece qué cosa, un perfil de métodos y tenemos un flujo gradualmente variado y luego pasamos por aquí. ¿Y por qué se produce esto? Porque este canal en un flujo sub sí se entera de que está cayendo a un precipicio el chorro de agua. Y como sí se entera, la perturbación viaja aguas arriba. Así que vea, si aquí es super, la perturbación no viaja. Aquí es sub, la perturbación viaja y por eso aparece. Aquí se le puede preguntar esta longitud. Esta es la longitud del represamiento. Ese es un represamiento. Esta es a qué distancia se produce el resalto de la compuerta. Y esta distancia es a qué longitud viaja la perturbación en el canal aguas arriba del control. ¿Cuánto fue perturbado el flujo debido a la caída del flujo? Entonces, ¿cómo lo empezamos a analizar con estos datos? Usted analiza la caída y ya sabe si va a quedar aquí o si va a quedar acá. Y cuando ya sabe si queda aquí es porque la pendiente era fuerte y si no, la pendiente era suave. Así que yo en los parciales del examen semestral, porque esto no viene en el parcial 3, acuérdense que el parcial 3 nada más llega hasta energía específica. Pero desgraciadamente los perfiles los hemos estado viendo desde el inicio. ¿Por qué los hemos estado viendo desde el inicio? Porque el problema en un canal es integral, solo que lo analizamos por partes. Aquí analizamos el flujo crítico, aquí analizamos el flujo rápidamente variado, aquí analizamos el flujo rápidamente variado, aquí analizamos la transición, aquí analizamos el flujo uniforme. Pero véase que esta Y normal no se calcula con esta energía, porque ¿qué le pasó aquí en este perfil? El flujo ganó energía específica. ¿Qué pasó aquí en el resalto? El flujo perdió energía específica. ¿Qué ocurrió en el represamiento? El flujo ganó energía específica. Solamente la energía específica ¿dónde se mantiene? En el flujo uniforme. Pero la energía específica que hay aquí no es la misma que hay acá, porque pasó por aquí y aquí ganó energía específica. Entonces, ¿cuántas L le puedo preguntar? Una, dos o tres, nada más le pregunto una. Entonces se aprende la compuerta, yo no lo entiendo. Y después, ¿qué le pongo? Le quito esto, ¿y qué le pongo ahí? ¿Ah? Un vertedero de pared gruesa. Y le doy la P. La misma cosa. ¿Qué va usted a analizar aquí? Una transición. Ya usted sabe analizar ese vertedero de pared. Y le puedo decir, asuma que el vertedero de pared gruesa descarga de manera libre. ¿Eso qué significa? En términos prácticos. Si descarga de manera libre, aquí el flujo ¿cómo va a ser? Y acá ¿cómo va a ser? Sub. Así es que, si era esto, el resalto se forma antes del vertedero, y si era esto, el resalto se forma después del vertedero. Y otro buen día el problema lo pongo así. Le digo que esta es fuerte y que esta es suave. ¿Y qué va a pasar ahí de fuerte a suave? Cambio. Un resalto que no sabemos si está antes del cambio
o si está después del cambio o en el cambio. Y ya ustedes saben analizar resaltos en cambio de pendiente. Ya le hice un problema de ejemplo. Y otro buen día se me ocurrió esto. Y todos lo sacaron malo. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo sacaron malo? Porque metieron un resalto. Ahí va a haber un resalto. No, porque el control ¿dónde va a estar? Aquí. Y esto va a ser así. Flujo uniforme. Y crítica un M2. Un S2. Y terminamos en Y normal 2. Y aquí tenemos Y normal 1. Y aquí tenemos un flujo gradualmente variado. Y aquí tenemos un flujo uniforme. Y eso es porque esta es suave y esta es. Y cuando puse ese problema que era extremadamente sencillo, todo el mundo lo sacó mal porque ¿qué quería? Meter un resalto de todas maneras. Y esto es súper. Y va a haber un resalto ahí. Pero la máquina HP se volvió loca. Dije, quiere complex solution y otro modo de cosas. Usted no sabe interpretar lo que le está diciendo una máquina. ¿Estamos bien? Pero ya usted está en capacidad de analizar el problema. ¿Cómo se analiza? Por pedacitos. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Primero estudiamos el flujo uniforme. Después estudiamos el flujo crítico. Después estudiamos las caídas hidráulicas y los resaltos hidráulicos. Y después estudiamos las transiciones y los cambios de pendiente. Y los vertederos de pared gruesa. Y ahora, ¿qué es lo último que estamos estudiando? El flujo gradualmente variado con sus distintas soluciones. ¿Sí o no? Ok, muy bien. Así que antes, cuando le pedíamos que dibujaran el perfil le poníamos unas cosas sabrosas ahí. Dije. Fuerte. Suave, adversa, horizontal, fuerte y una compuerta por ahí. Era más fácil que fueran a un kindergarten y le dieran crayones ahí a los niños y que dibújame y píntame y raya esa cosa. Así que ya ese tipo de problemas que quizás ustedes lo encuentren en exámenes prehistóricos, ya no los preguntamos. Preferimos aquellos que me hagan los cálculos y que los cálculos coincidan con lo que está haciendo, con lo que está diciendo. O que los cálculos coincidan con lo que ocurre allí, porque ahí no va a ocurrir cualquier cosa. Vamos bien, hay estudiantes que le hemos puesto esto. Que le hemos puesto esto y quiere meter el control de todas maneras aquí. ¿Y qué hace? Pero esto, ¿en qué zona está? En la zona 2. Y el perfil en la zona 2, ¿cómo es? ¿Puede el fluido ir de aquí a aquí? No. Y eso es porque aquí no hay control, pero el que quiere meter control de todas maneras en la entrada del canal y después se pone a inventar soluciones. Y cuando empieza a buscar los resultados numéricos de esa solución, hay que ver los disparates que dice el HP le manda respuestas, pero sin significado físico. Y cuando usted empieza a buscar la L aquí, ¿a dónde encuentra la L? La L le encuentra para acá y el flujo viene para acá. ¿Vamos bien? Entonces, esto es positivo, pero usted a veces lo quiere meter porque no sabe dónde están los controles. Y el control depende si el flujo es sub o si el flujo es super.
Bien, así que ese tipo de problemas ya como poco, esos eran creativos, sin números, nada más dibuje, a ver qué pasa ahí. Preferimos esto. Para mí canales son más fáciles, desgraciadamente ustedes siempre opinan lo contrario. Para mí canales son más fáciles que tubería. No hay que usar Sol-Sys. Nada más poly y solve equation en la mayoría de los casos. Entonces vamos a ver esta ecuación. dy dx igual a s sub 0 menos sf entre 1 menos el número de fruta al cuadrado. Si yo resuelvo esa ecuación de esa manera, voy a decir que tengo un método estándar. Pero yo la puedo invertir. Y cuando resolvemos esa ecuación de esa manera, vamos a decir que tenemos un método directo. CF está al cuadrado. La mala costumbre de tener F al cuadrado allá abajo. Bien. Cuando resolvemos eso así, decimos que encontramos la profundidad a partir de la distancia. Y cuando hacemos esto, decimos que encontramos las distancias entre profundidades. En este curso solamente vamos a ver métodos directos. Y después explico por qué solamente vemos métodos numéricos, pero la idoneidad de ustedes dice que usted sabe hacer de todo, aunque no lo haya estudiado nunca. Vamos a ver. Y después, por ética y necesidades económicas, le cae un chivo y usted hace lo que no sabe y cobra 20 centavos, y entonces yo que cobro un poco más no me quiero contratar ni pagar, porque dice que fulano me lo hace por 20 centavos, bueno, fulano que se lo haga, y después están las inundaciones por todos lados. La última vez me llamaron, les dije que le cobraba $2,000 y metieron la pata. No sé ni quién lo hizo, ni cuánto les cobró. Y después me llamaron para resolver el chizarrón, le dije, bueno, ahora te cuesta 10,000. Porque una cosa es sacar la pata de algo que ya está hecho. Y otra cosa es meter la pata desde el principio sin nada hecho. Entonces, cuando ya hay algo hecho, resolver y corregir el problema es un chicharrón más grande. Dije, no, pero tú le cobrabas 2,000. Digo, bueno, pero eso era antes de. Después de es otra cosa. Tampoco me contrataron. Y el problema lo empeoraron. Así que ya no se atrevieron a preguntarle después, porque ya no les iba a decir que eran 10,000, les iba a decir ahora es 25,000. Porque ahora es más grave el problema todavía. Todavía sigue el problema y cada vez que llueve es una desgracia. De esta forma no tiene solución analítica. Entonces entran métodos numéricos. ¿Qué métodos numéricos vieron ustedes para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias? ¿Conocen Runge-Kutta? De segundo orden, de cuarto orden. ¿Cómo le presentaron a Runge-Kutta? ¿Conocen Euler? ¿Conocen predictor corrector? ¿Conocen elemento finito? ¿Conocen diferencia finita? Cero bolero, no vieron solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en el primer curso de método numérico. Hay que resolverlas numéricamente. Bien. Vamos a tratar de explicar este. Este es el que se usa en la práctica. ¿Qué tiene usted? Tiene un río. Y usted mandó a su topógrafo aquí y le midió la sección transversal. Vino el topógrafo, midió esta distancia. Y vino el topógrafo y midió la sección transversal. Esta es la sección 1. Esta es la sección 2, qué sé yo. Y esta es la sección 3. Bien. Y usted conoce estas cosas. Conoce la distancia entre estaciones. Y usted sabe esta Y1. Y lo que quiere averiguar es aquí cuánto vale Y2 o cuánto aquí vale Y3. Cuando usted va a calcular profundidades
conocidas las distancias entre las secciones, va a usar un método estándar. Pero resulta que nosotros no vemos esto, porque en este curso nos limitamos a ¿qué cosa? A canales prismáticos. Y un canal prismático tiene una sección transversal constante, así que tenemos nuestro canal aquí y la sección, qué sé yo, es la misma. El alineamiento es recto, aquí el alineamiento es curvo y aquí la pendiente del fondo puede ser variable, mientras que en ese canal prismático, qué sé yo, usted tiene esto así, y aquí es C sub C por A, y le dijeron averigüe esto. Entonces, ¿usted qué hace? Vamos a usar un método directo, y en el método directo vamos a saber estas profundidades. Este es Y1, este es Y2, qué sé yo, este es Y3, Y4. Así que vamos a resolver esta ecuación diferencial por el método más sencillo de solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en forma numérica, que es el método de diferencias finitas. Así que, ¿qué hacemos allí? Vamos a decir que delta Y va a ser igual a la Y final menos la Y inicial entre el número de intervalos. Y si el número de intervalos es muy grande, muy bien. Para exámenes no usamos diferencias tan finitas, usamos diferencias gruesas. Porque si usamos diferencias finitas, tendríamos que hacer muchos cálculos, ¿está bien? Pero lo que queremos aquí es que usted aprenda la teoría. Y como nada más vemos canales prismáticos, el método directo es práctico. Entonces, si el dy de x es positivo, el delta y va a ser positivo. Y si el dy de x es negativo, el delta y va a ser negativo. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Número de intervalos. A veces le damos un número de que use 3 intervalos, use 4 intervalos, qué sé yo. Entonces, usted va a tener ahí que la y de y más 1 va a ser igual a la y de y más el delta y. Así que ya usted tiene esta, tiene esta, tiene esta, tiene esta y tiene esta. ¿Y qué es lo que va a averiguar? La distancia entre profundidades. Esto es lo que va a averiguar. Y cuando usted va a averiguar la distancia entre profundidades, va a usar un método directo. Y la L al final va a ser igual a la sumatoria de delta X. Entonces usted va a averiguar esto entre esta profundidad y esta profundidad. Esto entre esta profundidad y esta profundidad. Esto entre esta y esta. Esto entre esta y esta. Entonces, ¿cómo resolver numéricamente esa expresión? Bien. Ya para terminar la clase de hoy, y en la próxima clase hacemos un ejemplo numérico. ¿Cómo resolver eso? Bueno, venimos aquí. Esta es la sección 1, esta es la sección 2. Por aquí viene la línea de energía. Esto de aquí es Y1, esto de aquí es E1. Esto de aquí es V1 al cuadrado entre 2G. Esto de aquí es Y2. Esto es V2 al cuadrado entre 2G. Y esto aquí es HL. Esto de aquí a aquí es E2. Esto de aquí a aquí es S sub 0 por delta X. Y esto va a ser igual a SF por delta X. Pero ¿qué ocurre? Obsérvese que si volvemos a nuestro canal delante, teníamos C entre C al cuadrado entre Y a la 10 tercios es igual a SF. ¿Qué le pasa al SF si la Y es variable? ¿El SF es constante o es variable?
es variable. Por eso hay que tomar intervalos, estos bien grandes, para que esa variación sea pequeña. Así es que con esta Y de aquí vamos a tener un SF y con esta Y de acá vamos a tener otro SF distinto. Lo que vamos a hacer es vamos a tomar el valor promedio. Vamos a tomar el valor. Y si vemos ese diagrama, ahí nos queda que E de I más 1 más S sub 0 por delta X va a ser igual a E de I más 1 más SF por delta X. Lo que es lo mismo, S sub 0 por delta X menos SF por delta X es igual a E de I más 1 menos E de I. Los cálculos se hacen en el sentido del flujo. Algunos estudiantes quieren nadar en contra de la corriente y empiezan a encontrar cosas raras. Los cálculos se hacen en el sentido del flujo. Así que esto sería delta X por S sub 0 menos SF promedio es igual a delta E final menos E inicial. Y delta X es igual a delta E entre S sub 0 menos S. Cuando usamos eso, decimos que tenemos un método directo a pasos. Es el único que vamos a ver aquí. Es el más simple, el más sencillo, porque aquí queremos que usted maneje conceptos. En un canal natural, en un río natural, hay que usar los métodos directos, son bastante laboriosos, pero si usted no entiende esto, no va a poder hacer lo otro. Y si no estudió más nada de hidráulica, a pesar de que la idoneidad dice que usted está en capacidad de analizar ríos, no va a saber cómo hacerlo. Porque nada más en este curso vemos canales prismáticos. ¿Vamos bien? Entonces en la próxima clase vamos a usar el método directo a pasos para resolver un problema de flujo en canales y calcular la longitud de este perfil, qué sé yo, S3. Puede ser un S2, un S1, un M1, un M2, un M3, que son los que generalmente pregunto en este curso, pero hay otros, el A2, el A3, el C1, el C3, el H2, el H3, etcétera, etcétera. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Alguien lo puede facilitar?